Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fundaste una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 108. Capítulo 108. Este deseo seguramente no será erróneo. El miedo apareció en el rostro de la joven para demostrar que sus palabras no eran falsas. Merlín le mostró a Artoria una visión del futuro. Era una profecía similar a la ceremonia de selección. Al ver a Artoria temblando en este momento, la expresión de Merlín permaneció inalterada. Aunque tenía un acuerdo con Uther, mostrarle el futuro a Artoria de esta manera era innecesario, pero no importaba. Incluso si Artoria se rendía y no sacaba la espada, la historia no se volvería aburrida. Justo cuando Merlín estaba a punto de irse pensando que Artoria se había rendido, no. Artoria dio una respuesta firme tras confrontar su miedo. Habló después de 10 años de diversas enseñanzas. Ella sabía lo que significaba convertirse en rey. Un rey es alguien que mata a más personas para proteger al pueblo. No era lo suficientemente ingenua como para pensar que podría hacer felices a todos. Tales historias solo existían en los cuentos de hadas. Pensando en el futuro que podría enfrentar, la joven temblaba de miedo cada noche. No solo eso, sino que en el futuro, inevitablemente sería alienada, temida y traicionada incontables veces. Esto era lo que significaba convertirse en rey. Dio su respuesta a Merlín. Sabiendo todo esto, Uther y Merlín la habían creado a ella, Artoria, para ser el rey perfecto. Ella también era consciente de esto. Cuando Artoria preguntó sobre sus orígenes, no le ocultaste la verdad. Esto fue para ayudarla a pensar con más claridad. Tras aprender la verdad de ti, Artoria no reaccionó con mucha emoción, ni sintió un sentido del deber o inspiración. Lo que la impulsó a enfrentar todo esto fue en realidad muy simple. No fue el deseo de gobernar como humana, ni el sentido del deber como líder, ni la intoxicación de la fe. Fueron los recuerdos de los últimos 15 años, la vida diaria que compartió con Héctor y su hermano Kai, las sonrisas alegres de la gente del pueblo, y tú, que siempre habías velado por ella. Su corazón estaba lleno de muchas cosas, pero la impresión más profunda era la tuya, que le habías traído luz incontables veces. Cuando temblaba en la oscuridad, sintió que ser capaz de vivir estos 15 años, quizás esto era lo que era la felicidad. El dragón rojo nacido en el mundo había aprendido el amor. No había una razón noble o sagrada. Simplemente quería proteger este paisaje y la pequeña felicidad en su corazón. Héctor siempre me ha hablado del rey ideal, pero incluso ahora, no sé cómo se ve un rey ideal. Moran me dijo que solo me enfocara en el presente. Esta vez, quiero tomar mi propia elección. Artoria habló como para sí misma. Merlín escuchaba en silencio. Parecía haber encontrado la razón para sacar la espada sagrada. No, la razón siempre había estado ahí. Solo que ahora la había notado verdaderamente. Quería proteger los recuerdos de estar con Moran y los días alegres que había pasado con la gente. El simple hecho de estar en tal felicidad le dio la motivación para seguir adelante. Esta fue la respuesta a la que la chica llamada Artoria había llegado tras 15 años.
Una búsqueda humana y real no podía dejarle esto a alguien más, porque nadie más podría hacerlo en lugar de confiárselo a otros. Quería ayudarte ella misma, así que tenía que asumir esta responsabilidad. La idea de alguien más, estando a tu lado, encendió un fuego imposible de ignorar en su corazón. Sí, su deseo no era enteramente por los demás, también se incluía a ella misma. La joven había encontrado algo que realmente deseaba y decidió convertirse en rey por su propio deseo. Su deseo nunca había cambiado, solo había pasado de convertirse en un caballero del que pudieras estar orgulloso a convertirse en un rey caballero que pudiera protegerte, para proteger esa felicidad. Creo que este deseo seguramente no será erróneo. Artoria tomó su decisión. Tiró de la espada sagrada de la piedra. Sabiendo que su yo futuro lucharía. Sabiendo que el final podría traer tragedia. Pero incluso si la llevaba a la ruina, no importaba. Ella sacaría la espada dorada para proteger todo esto. Ah, has elegido un camino difícil, dijo Merlín, aparentemente preocupada. En realidad, estaba encantada con la elección de la chica. Porque tal desarrollo era verdaderamente fascinante. Merlín estaba segura de que el camino que Artoria había elegido estaría plagado de desafíos, pero también lleno de grandeza. Para proteger tu propia felicidad, en cierto modo, Artoria, has sido influenciada por tu entorno. Moran disipó su disfraz. Observó cómo Artoria alzaba la espada sagrada en alto. Por un momento, fue como si se viera a sí mismo, el rey que una vez fue, luchando contra los dioses por una felicidad que parecía imposible de alcanzar. Ahora, no había juramentos solemnes aquí. Solo una chica que quería proteger su felicidad. Sin embargo, Rey Arturo, lo que deseas es en sí mismo un milagro. Los milagros a menudo conllevan un precio. Perderás lo más importante en este camino. Merlín miró al recién coronado rey. Ofreció su primer consejo, distante e indiferente. Mientras los caballeros se preparaban para un torneo para decidir al rey, Merlín anunció al sucesor de Uther. Alguien había sacado la espada dorada de la piedra. Los caballeros y el pueblo corrieron a la escena. Allí, vieron a Artoria sosteniendo la espada dorada. Lo que sintieron no fue alegría, encontraron todo el asunto absurdo. Artoria, una simple escudera, era alguien ante quien los orgullosos caballeros nunca podrían inclinarse. Algunos pensaron que debía ser un error, se negaron a reconocer a Artoria como la que sacó la espada, mientras el caos y las disputas amenazaban con escalar. Una oleada de éter verdadero bañó la escena, sumiendo a todos en la confusión. Allí, vieron la figura de un dragón. El dragón del límite había aparecido. 109. Capítulo 109. Debes dar esperanza a la gente. Yo soy Albión, el dragón del límite. La prueba de la realeza no requiere vuestro reconocimiento. Yo le otorgaré a Arthur mi reconocimiento, tal como le prometí una vez al rey Uther. Los ojos de dragón de Moran recorrieron a los caballeros. La presión que emanaba era como una montaña colapsando. Sus rostros se pusieron pálidos. Si dudáis de la fuerza del rey Arthur, sois bienvenidos a desafiarla con vuestras espadas. Pero si cuestionáis la autenticidad de su derecho al desenvainar la espada, preparaos para enfrentar mi ira. La garra de dragón de Moran golpeó el suelo, haciendo que la tierra misma temblara. Los pocos caballeros que aún permanecían en pie cayeron al suelo, con las piernas temblando demasiado como para levantarse. Nadie podía desafiar la dignidad de un dragón, especialmente la de Albión, el dragón del límite, una leyenda viva en Britania. Aunque la gente no sabía que Albión era el caballero puro, Artoria estaba familiarizada con su aura. Esta era la primera vez que lo veía en su forma de dragón. Al escuchar su afirmación hacia Artoria, los caballeros no se atrevieron a cuestionarla más. Aunque no dudaran de su identidad, los caballeros solo se inclinarían ante un rey que pudiera someterlos. No reconocerían a un rey sin logros. A Moran no le importaba esto. Esta era una prueba necesaria para Artoria. Él no intervendría para ganarse los corazones por ella. Artoria era quien se convertiría en rey. Ella demostraría lo que significa ser un rey con su propia fuerza. Moran, así que esta es tu verdadera forma. Jajaja, tenía que hacer una entrada adecuada. Artoria, has mostrado la resolución de un rey. Yo también debo mostrar una determinación que esté a tu altura. Moran sonrió levemente. Estaba complacido con el crecimiento de Artoria. Por supuesto, tenía una razón para revelar su forma de dragón. Cuando Artoria sacó la espada de la piedra, como la autoridad más alta de Britania, su aparición y su reconocimiento plantarían naturalmente una impresión profunda en la mente de las personas. El rey Arthur es el elegido de Britania. Incluso Albión ha elegido estar a su lado. El rey Arthur debe ser un rey bendecido por el destino. El antiguo dragón está de nuestro lado. Tales palabras se difundirían rápidamente. Moran tenía experiencia como rey. Sabía que era lo más importante para un gobernante.
Morán, lo has hecho bien. Incluso si esos caballeros no están dispuestos a inclinarse ante Artoria, ya no dudarán de su legitimidad como heredera. Merlín sonrió alegremente. Como una sabia que había apoyado a muchos reyes, podía ver a través de este tipo de maniobra política de un vistazo. Morán, ¿estás allanando el camino para mí? Sí, Artoria. Lo que te falta ahora no es fuerza, sino la legitimidad de un gobernante. En una nación que prospera en la guerra, la gente elegirá a un rey que pueda ganar batallas. Mientras sigas ganando, tu posición como rey será inamovible. Si no puedes ganar, quieras o no, la corona te será arrebatada eventualmente. Debes dar a la gente una esperanza tangible. Morán entendía bien la situación actual de Britania. Si Artoria quería convertirse verdaderamente en rey, tenía que mostrarle al pueblo su prueba de realeza. En este momento, la mayor necesidad de Britania estaba clara: derrotar al usurpador Vortigern y a los invasores extranjeros. Si ella podía dar esperanza aquí, solo sería cuestión de tiempo antes de que fuera plenamente reconocida. Revelaste el poder de Albión para profundizar la primera impresión que la gente tiene de mí. Con el apoyo de Albión, el rey Arthur, comparado con otros reyes sumidos en el caos, puede traer esperanza a Britania. Artoria entendía esta lógica. En cierto modo, Morán le había dado un buen comienzo. Sin embargo, mi resolución inicial era que incluso sin que hicieras esto, yo haría que los caballeros se sometieran. Jaja, por supuesto que creo que puedes hacerlo. Pero Britania no tiene mucho tiempo que perder. Solo me siento un poco frustrada. Artoria mostró una expresión decidida. Sabía que Morán había hecho lo correcto. Bueno, ¿qué hay de malo en ello? Artoria, eventualmente harás que la gente se dé cuenta de tu fuerza como rey Arthur. Ahora, con la ayuda de Morán, has ahorrado mucho tiempo. Felicidades, felicidades. Merlín también ofreció sus felicitaciones. Cuando tienes una ventaja, como rey, debes hacer buen uso de ella. El prestigio de Albión era algo que Artoria podía aprovechar. Como rey, Artoria, aún necesitas pulir tus habilidades. Primero, viaja por la tierra. Acabas de obtener esta espada sagrada y necesitas aprender a usarla correctamente. Sí, estoy lista. Artoria envainó la espada dorada. Sintió el poder de la espada sagrada. Era diferente a cualquier espada forjada por humanos. Solo con sostenerla, sentía que podía destrozar montañas. Aunque nunca la había usado antes, Artoria tenía esa intuición. Por cierto, Morán, ¿vendrán Merlín y tú conmigo? Héctor dijo que también enviaría a Kai con nosotros. Así que seremos los 4. Oh. No solo Morán, sino que Kai también vendrá. Artoria mostró una sonrisa brillante. Sabía que el camino del rey sería arduo, pero eso no era problema. Ah. ¿Por qué papá me arrastró a esto? De los 4, soy el único humano. Esto es claramente un problema. Kai estaba tirado en el suelo, suspirando y quejándose. Esta era la primera vez que veía a Morán en su forma de dragón. Aunque podía adivinar que la identidad de Morán no era simple, nunca imaginó que sería Albión. Kai, tu lengua afilada es tu único defecto. Yo también debería ser considerada humana, ¿verdad? Ja. Nunca he visto a un humano que coma 10 veces al día y pueda derribar un árbol de un solo puñetazo. Piensa en todos los líos que he limpiado por ti. No me digas que lo has olvidado. La lengua afilada de Kai no se había embotado. En solo unas pocas palabras, dejó a Artoria sin habla. Morán y Merlín no pudieron evitar reír. Aunque Artoria había sacado la espada sagrada, aún necesitaba tiempo para convertirse en un verdadero rey. Por supuesto, no tardaría mucho. Nota. Por alguna razón, en la versión en inglés menciona el nombre Artoria incluso cuando están en público o cuando hacen referencia a su identidad como rey, así que decidí cambiarlo y usar Arthur cuando sea en público con personas que no conozcan su género y Artoria cuando sean entornos en privado. Si vieron, Morán la llama a Artoria incluso cuando había gente alrededor, pero eso es porque nadie más los estaba escuchando, o eso asumí, ya que ella misma lo llama Morán y, si la gente estuviera escuchando, se darían cuenta de que Morán es Albión, lo cual no ocurrió. 110. Capítulo 110. El Caballero del Sol viene a desafiar. Artoria desenvainó la espada sagrada antes de declararse oficialmente rey. Necesitaba someterse a un período de entrenamiento real para prepararse plenamente. Tú, Kai y Merlín, los 3 la acompañaréis en este viaje. El período de entrenamiento real no será largo.
Solo 6 meses aunque está en el camino de convertirse en rey. Durante este tiempo, Artoria es todavía algo inmadura, más parecida a una joven caballero que se esfuerza por crecer. Su apariencia es tan delicada como un lirio, sus ojos brillan con esperanza. Para ayudar a Artoria a acumular más experiencia, viajasteis por las fronteras de Britania dejando atrás muchos relatos de aventuras. Aquellos que fueron salvados por Artoria la alabaron como la princesa caballero. Por supuesto, también hubo problemas en el camino. La mayoría de los problemas empezaban con la intromisión de Artoria, escalaban por las burlas de Merlín y finalmente eran resueltos por Kai y por ti, una princesa caballero con un fuerte sentido de la justicia, un demonio de los sueños alborotador y el dragón más antiguo que actúa por capricho. Con un trío tan extraordinario en el grupo, sería extraño que el viaje fuera pacífico. Pasaron 6 meses y el entrenamiento real llegó a su fin, aunque fueron 6 los maravillosos recuerdos de travesuras dejados con todos. Cada uno tenía sus propias quejas, pero nadie se arrepentía de los últimos 6 meses. Era hora de que el rey diera un paso al frente. Con el entrenamiento completado, Artoria comenzó finalmente a llamarse a sí misma rey y a actuar en nombre del rey. Primero, no necesitamos dar un paso demasiado grande. Deberíamos empezar poco a poco. Por ahora, debemos evitar el conflicto directo con Vortigern tanto como sea posible. Ofreciste consejos a Artoria. Vortigern es el dragón oscuro que trajo la oscuridad a Britania, con los pictos y los sajones bajo su mando. Su impulso es fuerte en todos los aspectos. Artoria también comprendió la necesidad de evitar la confrontación por ahora, ya que no tenían caballeros ni soldados bajo su mando. Podemos empezar con tribus y aldeas. Es mejor reunir fuerzas en secreto, construyendo una fuerza comparable a la de Vortigern. Está bien, hagamos lo que dices, Moran. Artoria y los demás llegaron a un consenso en ese momento. No sumaban ni 10 personas en total, ni siquiera una fuerza propiamente dicha. Aunque tú, como Albion, eres poderoso, sabías que esta era la guerra de Artoria, y ella tenía que demostrar su valía como rey. El plan procedió sin contratiempos frente a los sajones que atacaban a una tribu. Tú y Artoria cabalgasteis juntos contra las fuerzas enemigas. Merlín desorientó al enemigo, mientras Kai protegía a los civiles. A pesar de vuestro reducido número, cambiasteis el rumbo de la batalla casi instantáneamente. La gente que pensaba que sería masacrada, bajo el liderazgo de Artoria, se unió y tomó las armas para luchar contra los extranjeros invasores. Una fuerza de solo 60 o 70 extranjeros fue expulsada y aniquilada en menos de media hora. Soy el hijo del rey Uther Pendragon, elegido por la espada sagrada y Albion. Arthur Pendragon. Empuño esta espada para salvar Britania, para derrotar al dragón oscuro y a los invasores extranjeros. Pueblo de Britania, no tenéis por qué temer más. Desde este día en adelante, os guiaré para reclamar la luz. Artoria alzó la espada dorada. Su noble y hermoso rostro quedó grabado en la mente de la gente. Aquellos que fueron salvados miraron a este rey radiante, llenos de asombro y emoción. Larga vida al rey Arthur. Recuperemos nuestra patria. Derrotemos al usurpador Vortigern. Rey Arthur, estamos dispuestos a seguirte. Si eres tú, seguramente podrás traer esperanza a Britania. Con la primera tribu como base, la chica que quería ser rey dio su primer paso, y tú estuviste a su lado en todo momento usando esta tribu como bastión. Los siguientes pasos estaban claros. Continuar difundiendo la luz del rey por toda Britania. El rey Arthur salvará sin duda a Britania. Incluso Albion, el guardián de Britania, ha elegido quedarse a su lado. Es nuestro rey destinado. A medida que el rey Arthur lograba victoria tras victoria, y con tu presencia como Albion, el pueblo de Britania comenzó a encontrar la esperanza una vez más. Derrotar a los extranjeros, matar al dragón blanco. Estas palabras ya no eran hablar por hablar. Gradualmente, los caballeros comenzaron a unirse a las filas del rey Arthur, presenciando la radiante prueba de su realeza. Empezaron a someterse al fuerte y noble rey de los caballeros. Sin embargo, también hubo incidentes interesantes. El caballero del sol, Gawain, queriendo presenciar la gloria del rey Arthur, vino con su hermana Gareth y sus hermanos Gaerys y Agravain. Rey Arthur, he oído hablar de tu historial invicto, de tu capacidad para traer esperanza al renacimiento de Britania. El caballero del sol, Gawain, aquí para proteger el futuro de Britania, solicita una audiencia con el rey Arthur y la oportunidad de poner a prueba mis habilidades. Gawain estaba frente a la fortaleza, sosteniendo su espada sagrada. Su alta figura era tan inamovible como una montaña, y las llamas del sol lo rodeaban como si pudieran purgar todo mal.
Los soldados que custodiaban la fortaleza estaban indefensos ante él, aunque algunos intentaron detenerlo. El Caballero del Sol declaró que no se iría hasta conocer al rey Arturo, que alguien lo derrotara. Tú y Artoria os enterasteis de esto. Artoria no le dio mucha importancia. Muchos caballeros habían dicho cosas similares antes, y ella creía que Gawain no era diferente. Además, Gawain era bastante famoso en Britania. Artoria no quería demoras. Si el Caballero del Sol quería ver su prueba de realeza, ella no retrocedería. Como compañeros caballeros que se esforzaban por salvar Britania, Artoria creía que era necesario hablar con Gawain, confiada en que podría ganárselo. Artoria, si te reúnes con cada caballero así, no tendrás tiempo para gobernar. Tratar con los problemas de los clanes y los nobles es en lo que más debes centrarte ahora mismo. Es cierto, pero no puedo ignorar a Sir Gawain. Él también está trabajando duro para salvar Britania. Quiero conocer a este famoso Caballero del Sol. Artoria se tomaba todo en serio, especialmente después de completar su entrenamiento real. Quería dar lo mejor de sí en cada aspecto. Frente a un caballero que también buscaba salvar Britania, creía que su resolución no perdería ante la de él. Realmente eres testaruda. Por Britania y por nuestro futuro, no cederé ni admitiré la derrota ante nadie. No dejaré que Britania caiga, porque cuando saqué la espada, decidí que sería yo quien la protegería. No dejaré que nadie más tome el derecho de proteger Britania y a Morán. Artoria declaró esto como si afirmara su soberanía. Su expresión era seria. La primera parte estuvo bien dicha, pero no puedes decir la última parte frente a otros. ¿Eh? ¿Por qué? Si la gente supiera que el rey Arthur se convirtió en rey solo para proteger a su amante, ¿no crees que sería un poco incómodo? Morán señaló lo que Artoria no había comprendido. Dio en el clavo sobre su verdadera motivación. Como era de esperar, el serio y rígido rey de los caballeros sintió que su corazón se desgarraba por la vergüenza. Aunque eso sea cierto, Artoria intentó mantener su fachada. Su voz era tan suave que resultaba casi inaudible. La voz de la chica estaba llena del sonido de estar profundamente enamorada, la radiancia del rey enterrada bajo el calor del afecto. Pero como se trata de nuestro futuro, no tienes que preocuparte demasiado. Yo me encargaré de Gawain. Morán estiró sus extremidades. Recordó que Gawain empuñaba la espada sagrada del sol. Y en ese momento era mediodía. A esta hora, Gawain estaría bendecido por el sol, lo que le otorgaría 3 veces su fuerza normal. Si Artoria se enfrentara a un Gawain triplicado, podría no salir bien librada. Después de todo, él no podía permitir que Artoria sufriera tal derrota. Yo me encargaré, no te preocupes, dijo Morán mientras acariciaba la cabeza de Artoria. Su cabello dorado se sentía suave al tacto. Al momento siguiente, una fragancia embriagadora se acercó rápidamente. Los brazos esbeltos y delicados de la chica se envolvieron alrededor de su cuello, sus labios buscando los de él. Fue un movimiento inesperadamente audaz. Morán, no me trates siempre como a una niña, dijo Artoria con la cara roja. Al ver a Morán ayudarla así de nuevo, sintió una inexplicable sensación de dependencia y anhelo. Al igual que cuando él la cuidaba antes. Aunque quería reducir tales situaciones después de sacar la espada, para convertirse en alguien en quien Morán pudiera confiar, siempre terminaba siendo cuidada. No lo hago. Artoria, ahora eres un rey que impone respeto. Y, por supuesto, una mujer encantadora. Espera, quédate un poco más. El corazón de Artoria se conmovió. Su mirada afectuosa y sus labios entreabiertos mostraban su estado actual de jugueteo coqueto. Tenía algo más importante que salvar a Britania. De hecho, salvar Britania era solo un subproducto. Porque su amado estaba en Britania, y porque compartía recuerdos con él en esta tierra. Por eso quería salvar Britania. La chica se inclinó de nuevo, como despojándose temporalmente de la máscara de rey, revelando un lado de sí misma que nadie más conocía. Solo para que el hombre frente a ella lo viera. ¿Estás ignorando a Gawain? Hacerle esperar un rato no cuenta como negligencia. No puedo contigo. Morán no tenía motivos para negarse. Dentro de la tienda del campamento temporal, el rey volvió brevemente a ser una chica, expresando su amor al hombre. Como la motivación inicial para sacar la espada y convertirse en rey, nada era más importante que esta felicidad. Gawain esperó fuera de la fortaleza, esperó aproximadamente 1 hora, y el Caballero del Sol, pacientemente, no expresó ninguna queja cuando te vio salir de la fortaleza. Gawain se puso alerta instintivamente, sus instintos de caballero se activaron, sentirse cauteloso incluso al mediodía. Gawain estaba seguro de que no eras un caballero ordinario. Gawain, yo, Morán, seré tu oponente.
Si deseas conocer a nuestro rey, demostrar suficiente fuerza aquí es más acorde con la etiqueta de un caballero, ¿no crees? El caballero puro, ya veo, así que tú, como mano derecha del rey Arthur, das un paso al frente. El rostro de Gawain no mostró decepción. Por el contrario, su espíritu de lucha ardía. Hace mucho que he oído hablar de la fama del caballero puro. Caballero del Sol Gawain, presento mis respetos a la gloria que has mostrado en Britania. Moran, tienes razón. Como caballero, sería ciertamente descortés conocer al rey sin demostrar antes suficiente fuerza. Gawain empuñó su espada sagrada y tomó posición. El maná desbordante a su alrededor era como un torrente furioso. Los soldados circundantes percibieron inmediatamente el peligro y llamaron a refuerzos para prepararse para la inminente batalla. Tú y Gawain chocasteis frente a la fortaleza. La radiancia de Excalibur Galatine se encontró con la aurora del límite, como si ninguno pudiera superar al otro. Las llamas de la espada sagrada abrasaron la tierra. Las garras invisibles del dragón desgarraron el aire. Pasaron las horas y Gawain seguía sin poder romper tu defensa. Era la primera vez que se encontraba en una situación así, enfrentándose a él con la bendición del sol. ¿Alguien podía realmente igualarlo durante tanto tiempo? No era solo una cuestión de experiencia en combate, sino también un duelo de pura potencia. Aunque Gawain bajo la bendición del sol era fuerte, en términos de potencia pura, incluso Artoria podría no derrotarlo, y el resultado seguramente sería una derrota, pero tú sabías que él solo era fuerte en potencia de ataque, como un dragón antiguo que surca los cielos dividiendo los límites. No necesitabas derrotar a Gawain de frente. Ese no era tu objetivo. Frente a una velocidad que ignoraba la resistencia del aire, la gravedad y la inercia, la radiancia solar de Gawain ni siquiera podía vislumbrar tu sombra. Su espada sagrada no podía golpearte, sin embargo, tú podías esquivar y luego golpearlo 21 veces en solo 10 segundos. Sin la bendición del sol, no había duda. Gawain estaba seguro de que habría caído en el acto. Prácticamente se había convertido en tu saco de boxeo. 111. Capítulo 111. Viejos conocidos. La espada sagrada de Gawain había perdido su brillo. La luz del día bendecida por el sol se había desvanecido, reemplazada por una noche estrellada con luna llena. El área alrededor de la fortaleza estaba plagada de cráteres de diversos tamaños. Parecía un panal de abejas, acribillado de agujeros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Alguien fue capaz de luchar contra mi hermano hasta este punto? El bando del rey tiene a un caballero tan poderoso. Los ojos de Gareth estaban llenos de asombro. No solo ella, sino también Agravain y los demás que observaban desde la distancia estaban conmocionados. No esperaban este resultado. Realmente superaba su imaginación. Luchaste contra Gawain hasta el anochecer. Cuando cayó la noche, la bendición del sol que lo fortalecía también se desvaneció. Incluso con el triple de fuerza, él no pudo alcanzar la victoria ahora, solo con su fuerza base. Enfrentando una batalla tan desigual, Gawain estaba seguro de que se enfrentaría a la derrota. Está bien, te reconozco. La punta de la espada de Moran se detuvo en el aire. Estaba a solo unos milímetros de atravesar a Gawain. ¿Qué? Gawain no esperaba este giro de los acontecimientos. Lógicamente, al enfrentarse a alguien como él que venía con malas intenciones, no sería extraño que lo matara. ¿Por qué detenerse ahora? Caballero del Sol, Gawain. Reconozco tu fuerza. Tienes el derecho de conocer al rey Arthur. Espera. Sir Moran. Esta batalla. Gawain dio un paso adelante rápidamente. Era evidente que estaba desconcertado por el resultado. Se suponía que iba a perder, ¿no? Gawain, te pregunto esto. ¿Por qué viniste a ver al rey Arthur? Bueno, el caballero del sol, Gawain, vino aquí para presenciar el resplandor del rey Arthur. Quería confirmar si él es verdaderamente aquel digno de cargar con el destino de Gran Bretaña, como dicen los rumores. Respondió Gawain con honestidad. Como caballero íntegro, no evitaría una pregunta así. En ese caso, pelear conmigo y ganar no era tu objetivo principal, ¿verdad? No, no lo era. Pero, no hay pero. Mi deber es proteger al rey Arthur, así que actué para determinar si eras digno de una audiencia. No luché contra ti por la victoria. Dado que ninguno de los dos luchó por la victoria, el resultado de esta batalla no es tan importante, ¿o sí? El argumento de Moran dejó a Gawain momentáneamente atónito. Tenía sentido. Gawain, obsesionado con la caballería, había caído en una trampa mental. Moran no había estado pensando en la caballería en absoluto. Podrías haberme derrotado. Si no fuera por la bendición del sol, no habría podido igualarte. Eres, sin duda, un guerrero fuerte. Gawain seguía preocupado por el combate.
Sabía que las palabras de Moran eran ciertas, pero no podía desechar fácilmente sus dudas persistentes. Jaja, ¿pero qué me aportaría ganar? ¿Honor? ¿Fama? Comparado con tales cosas, si las persiguiera tontamente, causaría que mi rey perdiera a un noble caballero. Cometer tal error sería mi fracaso. Los ojos de Moran eran tan profundos como el cielo estrellado. Al escuchar esto, Gawain comprendió de repente. Sir Moran, estoy realmente avergonzado. Fui un corto de miras. Ahora veo la nobleza de la que hablas y me doy cuenta de que no soy digno de ella. Gawain estaba tan avergonzado que deseaba poder desaparecer. Se había dejado cegar por la derrota e incluso había olvidado la misión que se le encomendó. Sin embargo, Moran había recordado su deber hacia su señor hasta el final. El caballero conocido como el Caballero del Sol sentía ahora que había fallado como tal. Jajaja, el hecho de que puedas admitirme esto ya te hace digno del título. No te preocupes demasiado. Déjame llevarte a conocer al rey. Gracias. He aprendido mucho. Los ojos de Gawain ahora mostraban un rastro de respeto hacia Moran. En este momento, realmente lo veía como a un superior. Ya fuera en habilidad marcial o como caballero, sentía que esta vez había perdido por completo. Por cierto, Gawain, tengo algo que preguntar. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Cómo está, Morgan? ¿Se encuentra bien? Preguntó Moran dándose la vuelta de repente. La pregunta dejó atónitos a Gareth y a los demás que se habían acercado. La expresión de Gawain también cambió brevemente, como si se preguntara cómo lo sabía Moran. Sir Moran, ¿conoce usted a mi madre? Sí, somos viejos conocidos. No he tenido la oportunidad de verla estos últimos años. Lo lamento, murmuró Moran con una expresión complicada. Gawain no estaba seguro de cómo responder. Inicialmente, había venido bajo las órdenes de Morgan, con la intención de usar el resplandor del sol para derrotar al rey Arthur. Pero había algo extraño. Cuando Morgan le dio esta misión, también le dijo que tuviera cuidado con un hombre que era abrumadoramente fuerte. Podría ser que usted es. ¿Qué pasa? Justo cuando Gawain estaba a punto de hablar, su hermano Gaerys le cubrió la boca rápidamente. Gareth tiró del brazo de Gawain. Jajaja, hermano, has estado luchando tanto tiempo que debes estar cansado. Seguro que lo estás. Pronto, Gawain recuperó la compostura. Tosió con torpeza en su puño y dijo. Lo siento, perdí la calma. Mi madre está bien, aunque nos preocupa un poco que esté sola. Ya veo, suspiró. Moran no prestó mucha atención a su comportamiento extraño. Luego se dio la vuelta, con las manos a la espalda, y soltó un suspiro. Habían pasado varios años desde que Artoria se declaró rey. Durante este tiempo, él no siempre había estado a su lado, pero había hecho todo lo posible por permanecer en el mundo mortal. Solo cuando su cuerpo ya no pudo resistir más, le pidió a Merlin que lo enviara de regreso a Avalon para descansar. Aunque seguía en contacto con Morgan, no podía cambiar la hostilidad de ella hacia Artoria. Incluso el dragón más fuerte tenía sus propios pesares. Hermano, ¿no crees que la reacción de Sir Moran es similar a cómo actúa madre cuando está sola? Ahora que lo mencionas, Gareth, parece que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Los hermanos siguieron a Moran hacia el interior de la fortaleza. Al mismo tiempo, sus ojos no dejaban de estudiarlo. 112. Capítulo 112. La bruja amable aún existe, ustedes dos, hablen en serio. Incluso si se trata de madre, no es nuestro lugar interferir. La expresión de Agravain era indiferente. Él no era tan expresivo como Gawain y Gareth. Los dos que fueron regañados dejaron de darle vueltas al asunto. Los 4 caballeros llegaron ante Artoria. ¿Conocieron a este rey Arturo como esperabas? Los caballeros propusieron un duelo para confirmar si este rey podría cargar con el futuro de Gran Bretaña. Habías retrasado el tiempo hasta la noche. Por esta razón el resultado fue el esperado. Los 3 caballeros se turnaron para desafiar a Artoria y fueron derrotados. Al presenciar la prueba de su derecho al trono, no tuvieron nada más que decir. Reconocieron de todo corazón a este rey. Agravain fue el único que no participó en la batalla. Eligió directamente servir al rey Arturo. La razón era simple. Dado que sus 3 hermanos habían reconocido al rey Arturo, él, como hermano menor, no necesitaba pensarlo demasiado. Así, Artoria, que originalmente solo te tenía a ti y a Kai como sus caballeros, ahora tenía 6 con la incorporación de Gawain y los demás. No solo Artoria, sino también los otros caballeros y el pueblo creyeron que verían el amanecer de la esperanza en el futuro. Con la unión de estos 4 caballeros, la carga sobre ti y Kai se redujo significativamente. Como resultado, finalmente tuviste tiempo para dejar la fortaleza
nunca regresaste una vez más a Tintagel. Viniste a este pueblo por ninguna otra razón que para entrar de nuevo en el castillo con culpa e inquietud. Afortunadamente, el castillo no rechazó tu entrada. Si la bruja realmente hubiera estado furiosa, podría haber convertido el castillo en un reino independiente del mundo. Incluso para ti habría sido difícil entrar entonces, así que la situación no era tan mala en el castillo, comparada con la chica tranquila que una vez permanecía en sus aposentos. Su apariencia había cambiado significativamente a medida que envejecía y su dominio de la hechicería aumentaba. Su deslumbrante cabello dorado se volvió gradualmente plateado, una señal clara de la profundización de su poder mágico. El comportamiento de Morgan también se había vuelto más encantador, emanaba un aura hechizante. Gawain y los demás fueron enviados por ti, ¿no es así, Morgan? Oh. Así que finalmente te acordaste de mí. Qué interesante. ¿No deberías preferir a esa niñita, Artoria? Bueno, eso es un asunto aparte. Ayudo a Artoria debido a mi promesa con el rey Uther. Moran no pudo resistir la mirada de Morgan. Por supuesto, no era tan tonto como para mentir. Después de todo, Morgan era una bruja con los ojos de una hada. Las mentiras eran completamente transparentes para ella. Mentir solo empeoraría las cosas. Oh. Ya veo, así que esa promesa es más importante que la que hay entre nosotros, ¿verdad? Ten piedad. Moran sintió una sensación familiar. Como un prisionero condenado esperando ser ejecutado. Había sido marcado desde el principio. Bajo su mirada desdeñosa, pudo sentir cómo la temperatura del aire bajaba instantáneamente. Debido a la singularidad de ser Albion, de hecho, habías ganado un poder sin precedentes y las habilidades de un dragón de alto nivel, pero, debido a que también te oponías al mundo, aunque hiciste tu mejor esfuerzo por permanecer en el mundo mortal y cuidar tanto de Artoria como de Morgan, el resultado seguía siendo lamentable. Aunque evitaste que Morgan se convirtiera en una bruja cruel, no pudiste evitar que le desagradara a Artoria. Este sentimiento no era odio, pero estabas seguro absolutamente no podías dejar que Morgan y Artoria se encontraran, o de lo contrario Gran Bretaña explotaría. La previsión de un dragón coronado parecía predecir ya tal escena. Era verdaderamente aterradora y despiadada. Gawain y los demás fueron ciertamente enviados por mí. Mi tonta hermana afirma que se convertirá en el rey de Gran Bretaña. ¡Qué arrogante! Yo soy la verdadera maestra de los misterios de Gran Bretaña. En términos de cualificaciones para el reinado, soy más apta que ella. Moran, no lo niegas, ¿verdad? En términos de cualificaciones para el reinado, no niego que eres más apta. Si te convirtieras en la gobernante de Gran Bretaña, esta isla seguramente florecería bajo tu mandato. Moran poseía conocimientos del mundo de la luna. También sabía lo legendaria que era Morgan en los Losbells. Comparada con Artoria, quien se convertiría en el rey de los caballeros, la reina del invierno que gobernó el reino de las hadas durante 2000 años, no estaba menos cualificada que el rey Arturo. Entonces, ¿solo porque llegué un paso demasiado tarde? Moran no respondió a Morgan. Sus palabras eran bastante claras. Se refería a la promesa de Moran con el rey Uther, que ocurrió antes de que ella y Moran se conocieran. Ella pensaba que había formado un vínculo con Moran primero, pero no fue como ella pensaba. Mucho antes de que ella presenciara la salvación y conociera al hombre que admiraba, su tonta hermana, ya había formado un vínculo con él. Que absolutamente desagradable. El desagrado de Morgan por Artoria no se trataba solo del trono de Gran Bretaña. También existía esta capa de razón. Era un lamento por el destino. HMPH, Gawain, Gareth, Agravain y Gaeris son todos hijos míos. Los envié esta vez para desafiar a Artoria. Quiero ver cuánto tiempo puede mantener su farsa. Morgan lucía una sonrisa fría y encantadora. Parecía una bruja empeñada en la venganza. Pero tú lo sabías mejor. Si Morgan realmente quisiera vengarse de Artoria, no habría elegido reunirse contigo ni habría revelado sus planes tan abiertamente. La inteligencia de Morgan no era inferior a la de Merlin. Nació con las cualidades de un rey. Tu conclusión no se basaba en la emoción por las razones por las que Gawain y los demás vinieron. Sabías que no tenían la intención de matar a Artoria. Obtuviste mucha información a través del sondeo. Las órdenes iniciales de Morgan para Gawain y los demás eran simplemente probar el valor del rey Arturo. Si ella realmente odiara al rey Arturo, podría haber usado métodos más despreciables y malvados, pero Morgan no usó su inteligencia. Simplemente envió a sus hijos a conocer al rey Arturo. Ahora, Gawain y los demás habían jurado lealtad al rey Arturo y jurado su lealtad como caballeros. Era difícil imaginar que una mujer con la inteligencia de Morgan no previera este resultado.
Debías saberlo incluso si Morgan intentaba actuar como una bruja de sangre fría. No te dejaste engañar porque sabías que la bruja amable todavía existía dentro de este castillo. 113. Capítulo 113. ¿Quieres demasiado, HMPH? Incluso si Moran piensa que soy despreciable y malvada, no importa. No cambiaré de opinión. Nunca aceptaré a Artoria como el rey de Gran Bretaña. La expresión de Morgan era tranquila y fría al igual que cuando se conocieron por primera vez, cuando estaba sola en sus aposentos, gélida y distante. ¿Todo esto son ilusiones? ¿Sorprendido? ¿Decepcionado? Yo, Morgan Le Fay, soy una bruja retorcida y malvada. Incluso ahora, Moran, tú, Morgan, detente. Moran interrumpió a Morgan. Su mirada permaneció inalterada desde el principio. Incluso después de presenciar el lado malvado de la bruja, seguía tratándola con la misma actitud de antes. Si realmente fueras esa clase de bruja, no habría necesidad de rebelarte deliberadamente ante mí de esta manera, ni habrías enviado a Gawain ni a los demás. Podrías haber usado métodos mucho más despiadados. A mis ojos, no has cambiado. No me digas que eres una bruja malvada y retorcida. No te veré de esa forma. Moran habló con franqueza, señalando directamente la verdad. Destrozó la fachada de maldad que Morgan había levantado. Como si le dolieran sus acciones, él seguía creyendo obstinadamente en ella. Si fuera cualquier otra persona, simplemente pensarían que Morgan era una bruja despreciable. Alguien que confiara en ella de esta manera, quizás, en toda Gran Bretaña, él era el único. ¿Todavía crees en mí, incluso ahora? Sí, aunque otros no lo hagan, yo lo haré. La Morgan Le Fay que conozco no es una mujer que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. La mirada de Moran era absolutamente sincera. Incluso los ojos de Adam no podían encontrar ninguna falla en ella. Era pura como una gema sin igual en el mundo. Este resplandor era el mismo de antes. A pesar de que el mundo se había vuelto tan corrupto y la isla entera estaba sumida en la oscuridad y el caos, él seguía brillando intensamente. Tras un breve silencio, un crujido resonó. Acompañado por el leve rechinar de dientes, Morgan perdió instantáneamente la expresión fría que había mantenido. Se veía atribulada y abatida, como si dijera que no podía mantener la farsa por más tiempo. Siempre eres así, si no fuera porque crees en mí, si no fuera porque te quedas a mi lado, podría haberme convertido en una bruja mucho más despiadada y malvada. Más cruel y despiadada. Gritó Morgan apretando los dientes con frustración. La verdad era exactamente como pensabas en este momento, ella se obligaba a usar la máscara fría y malvada de una bruja solo para hacer que la despreciaras y te alejaras de ella porque sabía una cosa desde el día en que conoció a Moran en este castillo, había ganado una de las pocas auroras de su vida no importaba cuándo, ni qué tan oscuro o deprimida se sintiera esa luz siempre podía calentarla e iluminarla incluso si el mundo la rechazaba y la malinterpretaba, mientras recordara la calidez que sintió en el lomo del dragón aquel día seguiría volviendo su corazón hacia la luz. Si quería convertirse en la gobernante de Gran Bretaña en este estado, las emociones en su corazón eran, sin duda, innecesarias. Tenía que ser más cruel, fría y despiadada para volverse más como una bruja. La chica se dio cuenta de que la aurora que atesoraba en su corazón era en realidad el mayor obstáculo para dar ese paso por deseando abandonar la única luz y sumergirse completamente en la oscuridad. Cada vez que quería vengarse cruelmente de Artoria, no podía obligarse a traicionar tu confianza, así que solo podía calumniarse frente a ti. Si lograba que abandonaras esa confianza, sentía que podría transformarse verdaderamente en una bruja. Sin embargo, volvió a fallar. No soporto que te menosprecies así. Nunca podría creer que eres malvada. La forma en que eres ahora no es como debería ser un villano. Escuchando las sinceras palabras del hombre, su corazón sintió la misma calidez de antes. Al mismo tiempo, no pudo evitar suspirar aunque había decidido sumergirse en la oscuridad sin vacilar, no podía obligarse a abandonar su apego a esa calidez. Soy tan inútil. Siendo tan indecisa, ni siquiera estoy cualificada para ser una bruja, se burló Morgan de sí misma con amargura. Incluso ahora, ella todavía siente alegría por tu confianza recordando el momento en que envió a Gawain y a los demás. Si no actuaba de una manera que se alineara con su posición, sería como entregar Gran Bretaña a Artoria. Ella no podía aceptar eso, por eso sus acciones no fueron contundentes. Si no fuera por ti, Moran, podría haberme vengado de Artoria sin dudarlo. La odio por tenerlo todo, y sin embargo no puedo convertirme en una bruja consumida por el odio y la venganza. ¿Quién es el que me hizo de esta manera? La mirada de Morgan se volvió lentamente hacia Moran. El resentimiento en sus ojos ardía con fuerza.
Bueno, aunque Artoria tiene mucho, tú también tienes cosas que ella no tiene. Al menos, nunca le he mostrado el milagro que solo te perteneció a ti. Realmente eres único. El corazón de Morgan se ablandó. Quería descargar su resentimiento contra el hombre ante ella. Ella tenía algo que Artoria no tenía, algo que Artoria seguramente ansiaría. Sintió vagamente que había ganado, e incluso sintió alegría simplemente por esto. Eres un hombre tan codicioso. Nunca me llevaré bien con Artoria, pase lo que pase. Jajaja, nada es absoluto, HMPH, eres bienvenido a intentarlo. Los ojos azul pálido de Morgan dispararon una luz fría, como una fortaleza de hielo inamovible. Pero tú no elegiste evitarlo desde el principio, elegiste tener ambas cosas. De hecho, ese es el tipo de persona que siempre has sido, ya sea Morgan o Artoria. Realmente las amas a ambas, no puedes inclinar la balanza arbitrariamente a favor de ninguna, así que has estado soportando el dolor por ambas, viajando por toda Gran Bretaña cada vez, te exiges hasta que tu cuerpo no puede más, descansando finalmente en Avalon. No sabes cuánto tiempo podrá durar esto, pero no puedes aceptar tener que elegir entre las dos. ¿Por qué tendrías que renunciar a una felicidad solo para obtener otra? Nunca has sido capaz de aceptar tales compromisos. Si pudieras aceptar esas cosas, quizás la vida sería más fácil, pero así no es como has vivido tu vida. Nunca has estado dispuesto a someterte a los dioses o a este planeta. Has cargado con el pecado original de la humanidad, el pecado original de la vida hasta su extremo. Esta es tu verdadera esencia a tus ojos, no existe la opción de elegir una sobre la otra. Desde el principio, has luchado para protegerlo todo. Incluso si no lo logras en esta vida, continuarás en la siguiente. Con esta resolución, te has lanzado a innumerables batallas. Esta es la fuente de tu motivación para luchar hasta ahora. Suspiro, seguiré intentándolo. Eres tan testarudo. Morgan, nos conocemos desde hace más de un día. Sabes que soy el tipo de hombre que lo quiere todo. HMPH, ¿alguna vez has pensado que al hacer esto, podrías terminar perdiéndolo todo? Morgan permaneció tan fría y dura como siempre. Las llamas del resentimiento en su corazón no se habían apagado, así que no era extraño que actuara de esta manera. Bueno, lo he pensado. Tomé esta decisión, así que, por supuesto, estoy preparado para enfrentar las consecuencias. En ese caso, pero incluso si ese es el resultado, no me detendré. No importa cuánto pierda, seguiré desafiando lo imposible, esforzándome hacia el sueño de tenerlo todo. Moran habló con una sonrisa radiante. Por un momento, Morgan se quedó atónita. A pesar de que él caminaba por un sendero tan aterrador, todavía podía sonreír de forma tan envidiable. Era casi demasiado deslumbrante, y la dejó sin palabras. Realmente no sé qué decir. Teniendo una relación tan profunda con un hombre como tú, no sé si estar feliz o triste. No digas eso. Tengo mucha confianza en mí mismo. De lo contrario, no te habría dicho eso, Morgan. Idiota, ese es exactamente tu problema. Morgan suspiró y sacudió la cabeza. Luego, mostró una expresión de impotencia. No había nada que hacer. ¿Quién podría resistirse a querer tanto al hombre que tenía delante? Ahora, no quería traicionar la aurora que él le había mostrado. Moran, parece que tu problema es más serio que el mío. Bueno, no estamos más o menos igual en ese aspecto. Por cierto, dijiste que Gawain es tu hijo. Podría ser. Hablas de eso. Los dos finalmente abordaron el tema desde la batalla con Gawain. ¿Notaste algo especial en ellos? La estructura de sus circuitos y la liberación de su energía mágica se sentían inquietantemente familiares. Morgan te dijo la verdad. Gawain y los demás fueron creados por Morgan usando hechicería y métodos misteriosos. Su sangre fue mezclada en ellos, por eso los llamó sus hijos. Cuando los creé, también usé el conocimiento de alquimia que una vez compartiste conmigo. Debo decir que fue muy útil. Dado el nivel actual de misterio en Gran Bretaña, Gawain es mi creación más exitosa. Tu conocimiento había ayudado a Morgan. Ella era la hija de la isla, nacida de Gran Bretaña, y también una hada de sangre noble. Su situación era bastante similar a la tuya cuando eras un verdadero ancestro encarnado. Por lo tanto, ella usó tu experiencia en la creación de verdaderos ancestros y homúnculos para crear con éxito a sus hijos. En cierto modo, Moran, tú también eres su padre. ¿No eres tú también su madre? Bueno, eso no es incorrecto. La mirada de Morgan se desvió de forma inusual. Su expresión ligeramente sonrojada era como la de alguien intoxicado por un buen vino. La atmósfera pareció volverse un poco más ambigua. No pudiste evitar quedarte en silencio. Adivinaste vagamente que Morgan no solo estaba practicando hechicería.
Parecía haber un motivo más profundo e intrigante mirando su apariencia encantadora. Ahora estaba claro que su creación de Gawain y los demás, y su mención de usar tu conocimiento tenía otra capa de deseo detrás, pero sabías que no podías profundizar más. Si realmente le seguías el juego a Morgan y lo exponías, sería difícil mantener vuestra relación actual. Si sus deseos se encendieran más, podría ver realmente a Artoria como una enemiga y alejarte de ella por completo. Estabas seguro de que Morgan era una buena mujer, pero Morgan solo era amable cuando se trataba de amor. Cuando se la empujaba más allá de sus límites, podía ser inesperadamente dominante con Artoria como rey. Ahora Gran Bretaña no podía permitirse más guerra. Suspiraste para tus adentros otra vez. A esto se refería Morgan cuando dijo que si querías ambos, podrías terminar perdiendo ambos. Estabas caminando sobre la cuerda floja, pero no te arrepentías. Al menos todavía había espacio para esforzarse. No descartabas que fuera tu propia codicia, pero tampoco pensabas que estuviera mal. Quizás, ambos conscientes del peligro, ninguno de los dos continuó profundizando en el tema. Ni Morgan ni tú queríais cambiar vuestra relación actual, al menos, así es como ella se sentía ahora. Moran, si yo realmente me convirtiera en una bruja cruel y de sangre fría, enfrentada a Artoria, y buscara vengarme de ella por cualquier medio necesario, ¿cómo me tratarías? Morgan te planteó la pregunta. Sus hermosos ojos estaban llenos de inquietud y ansiedad. Te sumiste en un breve silencio. Esta no era una pregunta que se pudiera responder a la ligera, ni una que pudieras evitar. Yo no cambiaría. Al igual que cuando te conocí por primera vez, si cayeras en la oscuridad, te tendería la mano. Al igual que aquel día en que surcamos el cielo juntos. Fue un milagro que no se puede replicar. Si realmente te convirtieras en una bruja imperdonable, seguiría haciendo todo lo que esté en mi mano para mostrarte ese milagro. Eso es muy propio de ti, pero, demasiado gentil. El dragón más fuerte de Gran Bretaña, siendo tan gentil con una bruja malvada, eso no está bien. Las palabras de Morgan lo negaban, pero su rostro mostraba una sonrisa complicada. La alegría se desbordaba, pero también la tristeza. Esta bruja no podía odiarte, no podía sentir ni un ápice de odio, segura de que todavía la amabas, y sentía alegría por ello, pero quieres demasiado. Ella no estaba segura de si eso podría lograrse. 114. Capítulo 114. Llorar también cuenta. Como tiempo pasaron los años y la fama del rey Arturo se extendió por todos los rincones. Habías luchado contra los sajones varias veces y vuestro impulso era imparable. Artoria revivió la forma caída de la caballería. La caballería, otrora condenada como un símbolo de incompetencia y cobardía en el siglo IV, fue revitalizada bajo su liderazgo. Los caballeros guiaban a los soldados a través del campo de batalla, rompiendo la infantería sajona y abriendo brechas en múltiples murallas. Después de incontables victorias, los nombres del rey Arturo y sus caballeros se difundieron por toda Gran Bretaña, y la situación comenzó a cambiar. Vortigern inicialmente os había descartado como simple chusma, pero tras presenciar vuestras continuas victorias, empezó a veros, a regañadientes, como una amenaza. Tu objetivo siempre fue simple: reclamar la ciudad fortaleza tomada por Vortigern y derrotar al dragón loco que asolaba Gran Bretaña. Los pictos y los sajones, ellos eran vuestros enemigos. Tras repetidas escaramuzas y enfrentamientos, que el día de la batalla decisiva se acercaba. Hasta ahora, Artoria no había perdido ni una sola batalla. Innumerables caballeros la veían como la encarnación de sus ideales. Aunque el pueblo lo malinterpretara, no se la llamaba el rey de los caballeros porque fuera tanto rey como caballero. Era porque este rey era digno del respeto y la lealtad de todos los caballeros de Gran Bretaña. Los caballeros respetaban al rey y se reunían para convertirse en sus extremidades. Sin el rey, la mesa redonda no podría estar unida. Aunque tú no formabas parte de la mesa redonda, fuiste testigo de todo esto. No ofreciste la lealtad de un caballero al rey Arturo. Tú eras el dragón que lo vigilaba todo. Ella tampoco quería que le juraras lealtad. Si se convirtiera en un asunto de rey y caballero, sería una gran pérdida para ella. Los soldados y caballeros no tenían objeciones. El solo hecho de que el dragón Albión estuviera de su lado era suficiente para elevar la moral. Nadie te veía como un caballero. Eras el dragón que protegía al ejército. Vortigern estaba en el emplazamiento de la antigua Camelot. Tras su batalla con Uther, había vencido y ocupado Camelot. La ciudad, que una vez fue santa, estaba ahora invadida por extranjeros. Necesitabais recuperar esta fortaleza. A medida que las batallas se hacían más frecuentes, los caballeros y soldados se dieron cuenta de que la gran batalla se aproximaba, y una atmósfera pesada y oscura envolvió a Gran Bretaña. El dragón rojo y el dragón blanco chocarían inevitablemente. El ganador decidiría el futuro de Gran Bretaña. La situación en Gran Bretaña era extrema, y en este momento crítico, ocurrió algo inesperado. La espada sagrada del rey Arturo se ha perdido. ¿Qué? La espada elegida del rey se ha perdido. Sir Gawain, no grite tan fuerte.
La pérdida de la espada elegida ya es suficientemente mala. Con la gran batalla acercándose, si esta noticia se extiende por el ejército, será aún peor para nosotros. Lo siento, perdí la compostura. Gawain tensó su expresión y recompuso su estado. Agravain, con su perpetua expresión indiferente, parecía mostrar ahora un rastro de angustia. Él era el más calmado entre ellos. Los demás en la mesa redonda ya estaban inquietos. Mi rey. Yo iré a buscar la espada. Debes saber dónde se perdió, ¿verdad? Soy buena encontrando cosas. Gareth levantó rápidamente la mano, ansiosa por resolver el problema. Pero no era tan sencillo. No fue Artoria quien perdió la espada sagrada, ella no siempre llevaba la espada consigo. En la última batalla, la espada estaba bajo el cuidado de Merlín. Fue Merlín quien perdió la espada. Los caballeros que sabían esto lucían afligidos, aunque esto era sorprendente, extrañamente no les resultaba inesperado. Con la espada sagrada perdida ahora solo podíais replantear la estrategia. Con la batalla acercándose, el rey Arturo sin su espada sagrada estaría en una severa desventaja contra Vortigern. Merlín, tienes algo que decir, ¿no es así? Morán se cruzó de brazos y miró fijamente a Merlín. La presión de sus ojos de dragón era casi tangible. Una persona común se habría desmayado bajo tal presión. Merlín no pudo evitar arquear una ceja y decir con torpeza. Si dijera que esto era un paso necesario para obtener la espada de la victoria prometida, Morán, me creerías, ¿verdad? ¿Es eso todo lo que tienes como últimas palabras? Morán agarró la pequeña cabeza de Merlín con una mano. No hubo piedad para su belleza. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puedes tratar así a una dama? Mi cabeza está a punto de partirse. No miento. Todo es parte del proceso necesario. Esas hadas perezosas del jardín de Avalon. Si Artoria todavía tuviera la espada sagrada y estuviera en una posición cómoda, nunca aceptarían forjar la nueva espada. Merlín soltó una lastimera súplica de misericordia. Si Morán no hubiera lanzado un hechizo de insonorización en la tienda, su voz seguramente habría resonado fuera. Por supuesto, Morán no hablaba en serio. Esto era solo una lección para Merlín. Esa espada elegida es más bien una espada ceremonial, usada para seleccionar al rey, es un fantasma noble antiunidad. No es adecuada para lidiar con Vortigern. ¿No sería más apropiado un fantasma noble antifortaleza? Merlín tenía sus razones. Aunque era una alborotadora que nunca reflexionaba sobre sus actos, no quería que la historia terminara tan rápido. Cuando se trataba de cosas dentro de su poder, creía que debía echar una mano. Todo eso está muy bien, pero ¿realmente elegiste el momento perfecto? No. Justo en la víspera de la batalla con Vortigern, haces esta maniobra. ¡Uah! Merlín dejó escapar un gemido entrecortado, con el rostro ligeramente sonrojado. Sintió el familiar escozor del castigo. Morán la colocó sobre su regazo y le propinó un firme azote en el trasero. El fuerte sonido resonó dentro de la barrera de sonido. Esto es terrible. Morán, esto es muy poco caballeresco de tu parte. Protesto. Al menos, mis intenciones eran buenas. Eres una incubo. No puedes hablar de ser caballeresca. Tú no eres humano. Dijo Merlín con los ojos llorosos. Pero esto no pudo salvarla del castigo. Soy un dragón, por supuesto que no soy humano. HMPH. Llorar también cuenta como parte del castigo. Se perdona la pena de muerte, pero el castigo en vida permanece. Está bien, admito mi culpa, vale. Prometo que entregaré la espada de la victoria prometida a Artoria antes de que comience la guerra con Vortigern. Finalmente, Merlín mostró un rastro de miedo, su rostro estaba encendido, su cuerpo temblaba ligeramente. 115. Capítulo 115. La lanza sagrada que ancla el planeta. Esta no era la primera vez que Morán hacía sentir a Merlín tal vergüenza, y ella ya tenía experiencia en esto, entendiendo que Merlín no actuaba solo por pura travesura, sino que también tenía la intención de ayudar a Artoria. Sin embargo, su enfoque temerario y egocéntrico le valió de todos modos unos azotes de parte de Morán. Finalmente, cuando Merlín se puso de pie nuevamente, tuvo que apoyarse en su bastón para estabilizarse. Su rostro excesivamente sonrojado despertaba una imaginación salvaje, como si hubiera pasado por algo extremo. Ay, eso dolió de verdad. ¿No tienes piedad con una dama? ¿Y tú te llamas a ti misma una dama? Merlín alisó las arrugas de su vestido. En algún momento, Morán había empezado a usar este humillante método de castigo con ella. Como un demonio de los sueños sin emociones, no podía entender por qué sentía tanta vergüenza cada vez que recordaba estas experiencias. Era demasiado. Incluso si tus intenciones eran buenas, deberías haberlo discutido con todos.
Moran miró de reojo a Merlín, que estaba haciendo un puchero. Él sabía que la naturaleza de las especies fantasmales era actuar por impulso, y pocos sabían cómo contenerse. Incluso alguien tan sabio como Merlín, en su núcleo, seguía siendo muy imprudente. Si no fuera por su deseo de ver una historia interesante, nunca se dejaría atar por reglas y regulaciones. Siempre haría lo que más le divirtiera. Está bien, admito mi error. ¿Qué tal si ofrezco otro gran servicio? Incluso puedo poner mis manos en la torre de luz. ¿Te refieres a Rongominiad? Sí, sí. Como Albion, estás familiarizado con ella, ¿verdad? El ancla del mundo. Un arma de ese calibre no sería inferior a la espada sagrada forjada por el planeta. Merlín sonrió con gran deleite. Rara vez se ofrecía a ayudar de forma proactiva. Las reglas de la era de los dioses habían cambiado. La tierra de Gran Bretaña solo se aferraba a los últimos restos de su era divina, y el aflojamiento del ancla del planeta era un proceso necesario. La razón por la cual la era de los dioses aún persistía en Gran Bretaña se debía en gran medida al ancla del planeta. Si retiras el ancla del planeta, sabes que acelerará el declive de la era de los dioses en Gran Bretaña, ¿verdad? Por supuesto, Moran, tú también lo sabes. Incluso si yo no intervengo, las hadas terminarán haciéndolo. El declive de la era de los dioses es algo que nadie puede detener, es inevitable. No importa cuán poderosa sea el ancla del planeta, no puede mantener unida una pieza de tela andrajosa. Pero al menos no ahora. Moran no negó la conclusión. En su corazón, estaba de acuerdo con las palabras de Merlín. Pero si el ancla del planeta fuera retirada realmente, el declive de la era de los dioses sería imparable y las reglas del orden humano cambiarían más rápido que nunca. Él enfrentaría una presión aún mayor. No retiraré el ancla del planeta. Yo preferiría retirarla pronto. Después de todo, va a ser retirada tarde o temprano. Vortigern tiene los ojos puestos en la lanza sagrada, queriendo anclar permanentemente a Gran Bretaña en la oscuridad. Merlín estaba completamente impasible ante el caos. Todo lo que decía era verdad. Todos piensan que matar a Vortigern lo resolverá todo, pero tú y yo sabemos que no es así. Las tierras en los bordes de Gran Bretaña ya son estériles, los árboles se marchitan y este año es otra mala cosecha. El próximo año probablemente sea igual. Tengo planes para después de derrotar a Vortigern. Incluso si la isla de Gran Bretaña está condenada, la nación de Gran Bretaña no tiene por qué estarlo. Merlín, te prohíbo mencionar esto a Artoria. Moran comprendía la importancia de la lanza sagrada. Pero sabía que su orden era fútil. Incluso si la lanza sagrada se alzaba firme sobre la tierra, no haría mucha diferencia. Su resplandor ya se había desvanecido. Los restos de la era de los dioses estaban hechos jirones, y la lanza sagrada era solo la última gota antes del colapso. Entendido. No lo mencionaré. No me mires con tanta sospecha. Ya te lo prometí, no se lo diré a Artoria. Los ojos de Merlín aún brillaban con diversión. De hecho, había decidido no mencionárselo a Artoria. Pero si la propia Artoria preguntaba por ello, esa sería una historia diferente. Estos señores feudales y caballeros están luchando a muerte para expulsar a los invasores por una vida mejor y más lujosa. Pero cuando se den cuenta de que incluso tras derrotar al enemigo las cosas no mejorarán, ahí es cuando estallará el verdadero problema. Moran miró hacia el cielo oscuro. La intuición y previsión del dragón le permitieron vislumbrar el futuro. Incluso después de derrotar al despreciable Vortigern y a los invasores sajones, el futuro que veía seguía empapado en sangre. Sangre regando la tierra reseca. ¿Sabías que impedir que Merlín se lo contara a Artoria no cambiaría mucho? Alguien elegiría eventualmente extraer la lanza sagrada, pero querías permanecer en el mundo mortal tanto como fuera posible. No querías que la era de los dioses decayera tan rápido. Aún tenías muchas cosas que hacer. Aunque la espada sagrada se había perdido tras discutirlo, los caballeros de la mesa redonda decidieron mantenerlo en secreto y continuar la marcha. Ya os estabais preparando para marchar sobre la ciudad del enemigo. Si retrocedíais en este momento crítico, sin duda bajaría la moral, lo cual era inaceptable. Avanzar era la única opción. No teníais forma de retroceder, por supuesto. No todos estaban tensos. Había unos pocos que actuaban como si no les concerniera. Kai y Merlín eran ejemplos típicos. El primero creía que incluso si Artoria no tenía la espada sagrada, el dragón más fuerte, tú, seguías en el equipo. Él tallaba despreocupadamente un pájaro de madera atrapando un salmón completamente inalterado por la situación. Gawain, Gareth, Agravain y los demás,
Por otro lado, estaban pálidos de miedo, estaban en alerta máxima en todo momento. Si el enemigo lanzaba un ataque sorpresa ahora, sin duda sería un desafío significativo para las tropas. Artoria ya no estaba protegida por la vaina ni por la espada sagrada, su vida corría peligro. Si no fuera por el estatus de Artoria, podrían haber insistido en que montara el mismo caballo que tú. Esta era la primera vez que los caballeros de la mesa redonda estaban tan tensos. La culpable era Merlin, ella ahora viajaba felizmente contigo, disfrutando de los rostros pálidos de aquellos que conocían la verdad. 116. Las puertas de la ciudad. La decisión del rey. Lideraste al ejército hasta las puertas de la ciudad. En términos numéricos, tu ejército consistía en 3000 hombres, incluyendo 1000 de caballería y el resto de infantería. No solo Camelot requería atención, además de Camelot, estaba la región del norte, que servía como base de suministros. Los pictos de allí también debían ser vigilados. Según la inteligencia que obtuviste actualmente, las fuerzas combinadas de sajones y pictos dentro de la ciudad ascienden a unos 4000 soldados. La mayoría son infantería, solo hay unos pocos cientos de jinetes como máximo. Para evitar que los refuerzos del enemigo del norte causaran variables imprevistas, tú, Artoria y los caballeros de la mesa redonda, decidisteis separar a 1000 infantes y jinetes, dividiéndolos en 3 grupos. Fueron enviados a ocupar los 3 caminos principales que conducen a la capital, Camelot. Esta fuerza de 1000 hombres tenía la tarea de observar y obstruir los refuerzos enemigos por adelantado. También tenían como objetivo bloquear las rutas de retirada del enemigo. La clave de esta guerra reside en el rey Arturo y Vortigern. Si Vortigern considera retirarse o reubicarse, entonces esta fuerza dividida seguiría cumpliendo un propósito. Este fue un gasto estratégico necesario. Como resultado, la fuerza original de 3000 soldados se redujo a solo 2000. Debéis confiar en estos 2000 soldados para derrotar a Vortigern. Aunque estáis en una clara desventaja numérica, tenéis una ventaja significativa en caballería en comparación con Vortigern. Tú y Artoria llegasteis a un consenso. El foco principal de esta guerra es Vortigern. Mientras él muera, la moral de los pictos y sajones se hundirá. La victoria no es imposible, por lo tanto, un choque directo de fuerzas no es factible, ya que sería la estrategia más extenuante y costosa para vosotros. Reflexionaste y discutiste con Artoria. Debéis crear una situación en la que Vortigern se vea obligado a abandonar la ciudad y entrar en batalla. Si podéis convertir la desventaja de ser superados en número en un duelo entre comandantes, todavía habrá una oportunidad. En términos de comandantes de alto nivel, tenéis a Artoria, que empuña la espada sagrada, a Gawain, y a ti mismo, el dragón del límite. Vuestra fuerza de combate de élite es inigualable, como dijiste, Moran. Aunque los sajones y los pictos tienen números superiores, solo una pequeña parte de ellos puede demostrar realmente su fuerza en el campo de batalla. El resto son simplemente tropas reunidas apresuradamente. Artoria, montando un caballo blanco, se detuvo lentamente. Su espada sagrada emitía una luz radiante como las estrellas, todavía manchada con la sangre caliente de sus enemigos. La espada de la victoria prometida, Excalibur. Merlin no había faltado a su promesa. Aunque hubo un incidente en el que se perdió la espada elegida, logró entregar la espada sagrada justo antes de que comenzara la batalla. Divide las tropas en 7 grupos y rodea la ciudad enemiga. Ya hemos logrado 3 victorias en 3 batallas. Incluso si Vortigern es paciente, pronto será incapaz de quedarse sentado. Moran, también montando un buen corcel, dividió las 2000 tropas en 7 grupos para atacar desde diferentes direcciones. Esto era para hacer creer a Vortigern que eran débiles. Al mismo tiempo, era una provocación. Incluso si Vortigern, como monstruo, pudiera aguantar, los pictos y sajones, siendo humanos, no se quedarían de brazos cruzados. Sin embargo, no esperaban que el rey Arturo no fuera solo poderosa por sí misma. Su ejército también estaba compuesto por soldados de élite. Aunque sus números eran menos de la mitad que los del enemigo, eran suficientes para aplastar a las fuerzas que salían de la ciudad. Además de Moran y Artoria liderando a las tropas, las otras unidades estaban dirigidas por Gawain, Agravain y Gareth. Eran caballeros entre caballeros. Mirando a las fuerzas de Vortigern, aunque sus números eran vastos, el único comandante notable era el propio Vortigern. Las fortalezas y debilidades de ambos bandos estaban claras. Tal como predijiste bajo tu guía y la del rey Arturo, la moral de las tropas continuó aumentando a medida que derrotaban repetidamente al enemigo. Podemos ganar. Podemos aplastar a las tribus extranjeras. Matar al dragón demonio. Por favor, guíanos. Tráenos la victoria.
Los soldados confiaban en que, a pesar de estar en inferioridad numérica con sus 2000 tropas de élite, podían enfrentarse con confianza a los 4000 de Vortigern. Creían que podían alcanzar la victoria. Los soldados y caballeros nunca dudaron del poder de su rey, ni cuestionaron las decisiones del dragón más fuerte en corazón, habilidad y cuerpo, eran impecables. Tus decisiones y juicios no tenían error. Artoria, como rey, ya se había arraigado profundamente en los corazones del pueblo. Tú también reflexionaste sobre lo lejos que habíais llegado. Si ser invicto en 100 batallas es una condición para ser rey, entonces Artoria era sin duda una diosa de la guerra invencible. Ella era el rey que creció bajo tu mirada en varias batallas donde estaban en desventaja, salieron victoriosos gracias a su resplandor real. Su liderazgo personal al frente de las batallas hacía que los caballeros y soldados estuvieran seguros de que Gran Bretaña tenía un futuro brillante siempre que la siguieran. Sin embargo, esta sería la última vez. La guerra de este rey estaba llena de oscuridad y peligro, e incluso la aurora del dragón más fuerte comenzó a desvanecerse. El rey tirano Vortigern, tras repetidas derrotas, finalmente eligió abandonar la ciudad y entablar una batalla decisiva con el rey Arturo como comandantes. Artoria y tú acordasteis que matar a Vortigern lo resolvería todo. Extranjera Vortigern pensaba lo mismo. Si pudiera matar al invicto rey de la victoria y extinguir la última esperanza de Gran Bretaña, estaba seguro de que finalmente podría reclamar la isla para sí mismo. Vuestra inteligencia había sido mal calculada. La estrategia anterior se basaba en la suposición de que el enemigo solo tenía 4000 soldados, pero este no era el caso. El número real de las fuerzas de Vortigern solo en la ciudad era de 7000. En otras ciudades fortificadas, había decenas de miles de tropas adicionales listas para reforzar en cualquier momento. Morán, esta va a ser otra batalla feroz. Artoria contempló la masa oscura y distante de tropas enemigas. De un vistazo, pudo estimar sus números. Eran 3 veces el tamaño de sus fuerzas, y el campo de batalla era un pantano de tierras altas abierto. La inteligencia fue mal calculada, pero esto estaba dentro de las expectativas. No tuvimos mucho tiempo para verificar la exactitud de la información. Ahora, estamos en una situación donde no hay retirada. Morán no se sorprendió por el error de inteligencia. Sus fuerzas estaban en lo profundo del territorio enemigo, enfrentando numerosas desventajas numéricas y careciendo de suministros suficientes. Los refuerzos eran débiles y la retaguardia estaba bajo tensión. Esto se aplicaba tanto a Vortigern como a ellos. En los últimos años, Gran Bretaña apenas había tenido cosechas, e incluso los bosques ya no daban sus frutos. No podían permitirse una guerra prolongada. Ni siquiera tenían el lujo de verificar la inteligencia con precisión, ya que el tiempo necesario para dicha verificación era insuficiente para reabastecer las líneas del frente. Intentar confiscar suministros a las tribus extranjeras por el camino también era imposible, ya que Vortigern ya había saqueado todo antes de que comenzara la guerra. Ya fueran britanos, pictos o sajones extranjeros, todos habían sido llevados por la fuerza a la ciudad bajo la apariencia de protección, impidiendo que el rey Arturo se reabasteciera durante la campaña. Era una situación tan desfavorable que resultaba casi risible. Artoria había traído incontables victorias a sus tropas, pero cuando vieron que los números del enemigo eran 3 o 4 veces superiores a los suyos, una sensación de estar frente a un abismo los abrumó. Sin embargo, las tropas seguían creyendo en el resplandor del rey. Su falta de miedo en este momento era testimonio de ello. Sin embargo, todavía hay una oportunidad de avance. Vortigern está entre esas tropas enemigas. Si podemos encontrarlo y matarlo, todavía hay esperanza para nosotros en esta guerra. Jaja, Morán, tú y yo pensamos igual. Estoy segura de que Vortigern está pensando lo mismo. Por supuesto, de lo contrario no se habría mostrado. Morán y Artoria compartieron una leve sonrisa. Ambos tenían experiencia como reyes, e incluso ante una situación tan extrema, no flaquearon. No debían mostrar expresiones sombrías en el campo de batalla. En su lugar, debían enfrentarse al enemigo con una sonrisa confiada. Artoria, a quien Morán le había enseñado esto desde la infancia, había grabado esta lección en su corazón. Sin embargo, ese tipo no es fácil de tratar. Artoria, tú lidera el ejército. Yo lo enfrentaré. No es un enemigo que los humanos puedan derrotar. No hay necesidad de desperdiciar demasiadas vidas con él. Morán, ¿planeas enfrentarlo solo? Las cejas de Artoria se fruncieron ligeramente. Como rey, sabía que esta era sin duda la mejor opción y la solución óptima para el ejército. Sin embargo, había un problema que no podía ignorarse. ¿Cuánto tiempo ha pasado, desde la última vez que regresaste a Avalon? Morán se sumió en un breve silencio.
Al final, respondió con un suspiro. Ah, ¿no puedes dejar que me luzca un poco? Como rey, Artoria, deberías ser más decisiva. Mis problemas no son algo por lo que debas preocuparte. Lo que importa es la victoria en esta guerra. Antes de convertirme en rey, uno de mis deseos era protegerte. Si la victoria requiere tu sacrificio, entonces para mí, tal guerra, no debes decir nada más. Antes de entrar en batalla, decir tales cosas sacudirá la moral de las tropas. Aunque Morán habló como si la estuviera reprendiendo, su tono era gentil. Aguantaré. Esta es la única promesa que puedo darte. Esta isla, llevada a la locura, requiere un ser de igual calibre para oponérsele. Yo, que siempre he vigilado Gran Bretaña, soy la mejor opción. Él soportaba el dolor provocado por el mundo actual en todo momento. A medida que la era de los dioses se desvanecía, el dolor se intensificaba. En este momento, Morán se encontró empatizando con las decisiones tomadas por la luna carmesí. Ella una vez se había lanzado al amor de esta manera, probablemente cargando con las mismas emociones. ¿Puedes prometérmelo? Artoria se mordió el labio, suprimiendo las emociones en su corazón, haciendo todo lo posible por mantener el comportamiento de un rey. Hacía tanto tiempo que Morán no veía este lado vulnerable de ella. Aunque no era propio de un rey, él no la regañaría por ello. Ah, esto es solo la isla de Gran Bretaña haciendo un berrinche. Si ni siquiera puedo suprimir esto, entonces el título del dragón más fuerte se perdería de verdad. Quédate tranquila, ganaré. Morán acarició suavemente la mejilla de Artoria. En este momento, no la veía como a un rey, sino como a la niña que una vez extrajo la espada. El calor y la emoción de aquel recuerdo fluyeron a través de él. Artoria vaciló, su expresión al borde de las lágrimas. Había escuchado la promesa en las palabras de Morán, pero él solo le había asegurado la victoria, no que regresaría a su lado. Sabía que no podía disuadirlo. Desde la infancia, él siempre la había protegido, priorizando la felicidad de ella sobre todo lo demás. Artoria, que había sido vigilada por él todo este tiempo, lo entendía bien. Así que no lo detendría. Cumpliré con mis deberes como rey. Artoria habló como si hiciera una promesa, pronunciando palabras que tranquilizaran al hombre ante ella. Confiaba en Morán más que en nadie. Eso está bien. Casi es hora de entrar en batalla. Artoria, no es bueno llevar una expresión tan sombría. Como rey, no puedes guiar a tus soldados hacia adelante sin una sonrisa radiante. Siempre haces que las cosas sean tan difíciles. Ja ja ja, lo siento. Sigo siendo tan egoísta hasta el final, pase lo que pase, aplastaré a Vortigern. Juntos, cabalgasteis hacia la batalla liderando a apenas 2000 soldados contra el enemigo. Nadie sabía a dónde llevaría esta batalla al futuro. El rey, visto por el mundo como invicto, pareció despertar el recuerdo de la primera vez que sacó la espada. El mago le había ofrecido una vez un consejo: Rey Arthur. Lo que buscas es en sí mismo un milagro. Los milagros a menudo tienen un costo. Perderás lo más importante en este camino. Algo en su corazón se agitó. Cada oscilación de la espada sagrada partía al enemigo en dos, la sangre manchaba el caballo blanco y la hoja sagrada. La inquietud en su corazón no disminuyó. Su garganta estaba seca, el aire, denso con el olor a sangre, parecía tirar de sus extremidades, como si intentara arrancarla de la cáscara hueca de un rey. Finalmente, las lágrimas no pudieron evitar caer de las comisuras de sus ojos. Así que todavía no puedes dejarlo ir. Aunque no es la elección que debería hacer un rey, es lo que haría un humano. El mago observó esta escena. Una sonrisa de deleite no pudo evitar formarse en sus labios. Sabía que este noble rey, esta chica, había tomado su decisión.